De hecho, este trabajo él analiza más de 189 muestras de sangre de cordón umbilical y en todas encuentra células hematopoyéticas, en todas. Pero bueno, en ese entonces, en 1988, antes de la publicación del artículo, la mamá estaba embarazada. Y entonces el doctor hizo un ensayo prenatal y descubrió que el bebé que venía en camino era histocompatible 100% con el bebé que tenía la enfermedad. Obviamente a la bebé, porque era una niña, no le iba a sacar médula ósea para hacer el trasplante. Entonces lo que hizo fue que cuando nació la bebé nació en Estados Unidos, en Minnesota, porque este tipo de trasplantes no se los dejaron hacer según la regulación de los Estados Unidos. Entonces lo que hizo el doctor, le habló a la doctora Gluckman, que se encontraba en Francia. A Francia viajó el papá y el niño con anemia de Fanconi, la mamá se quedó en Minnesota, nació la bebé, el doctor recuperó la sangre y la envió vía FedEx a Francia. Bueno, es el primer reporte. El niño sobrevivió, actualmente tiene ya como 26, 27 años, es padre de un bebé, de un niño, y quedó de talla pequeñita por el mismo daño que ya había habido en el hueso. Si este primer trasplante no hubiera sido tan exitoso, quizá no hubiera sido tan meritorio el encontrar estas células troncales en sangre cordón, pero el caso es que se encontraron, el caso es que funcionó, y desde ahí la gente empezó a llamar la atención sobre estas células. Realmente estas células empezaron a buscar, se empezaron a enumerar, y el siguiente parteaguas vino con el doctor Lansdorf. El doctor Lansdorf, trabajando en Vancouver, hasta ese entonces, hasta 1992, se pensaba que las células portadoras o presentes en la sangre de cordón umbilical eran iguales a las de médula ósea. El doctor Lansdorf demostró que no, que estas células eran mejores y pueden tener una relación directa con la etapa ontogénica de la que estamos hablando. Son células nuevitas, células que, como se sabe, tienen su reloj biológico, está más chiquito, no se ha gastado, tienen un tiempo de vida muy largo. Eso está relacionado con los telómeros, que es el trabajo básico del doctor Lansdorf. Y eso fue, bueno, el siguiente parteaguas en lo que fue la historia de esta vida. De allí, desde el primer trasplante, hasta la fecha se han realizado cerca de 20,000 trasplantes en todo el mundo, utilizando como base la sangre de cordón umbilical. Aquí son algunas de las patologías, realmente las patologías las vemos más adelante, es una lista bastante larga. También empezó la carrera por guardar la sangre de cordón umbilical. Se generaron distinta cantidad de bancos públicos en todo el mundo. El más grande, el más importante, está ubicado en Nueva York, y que fue impulsado, fue el primer banco de sangre de cordón umbilical que existió, impulsado por el doctor Pablo Rubinstein. Los siguientes otros dos, el número de muestras es el de Milán y el de Alemania. A la par se crearon dos redes que coordinan el control de calidad de estas unidades, la NetCorp y la Eurocorp. La Eurocorp para Europa, NetCorp para el resto del mundo. Estas dos redes coordinan el número de células mínimas que se deben de almacenar, la cantidad de moléculas de histocompatibilidad que se deben analizar, la cantidad de virus o infecciones que se deben de rastrear, así como los estándares de congelación. Estas son algunas de los bancos públicos del mundo. Está el de la Cruz Roja, el de Nueva York. Aquí en México tenemos tal vez el más grande, que está funcionando ya desde hace más tiempo, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Existen dos bancos más públicos, que es el del IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y está el de la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y a la par, obviamente, se empezaron a generar cantidad de bancos privados para almacenar las unidades. Y bueno, aquí existe un gran número de ellos. Realmente estos son muy pocos de los que existen. En México existen varios, están funcionando, por ejemplo, aquí en México, Criocel, Cordón Vital, sangre de cordón umbilical también, Viacor. Hay varios todavía funcionan, creo que está en SAI también. Hay otros que funcionan en Estados Unidos, pero que admiten muestras desde México, se mandan más allá para ser almacenadas en Estados Unidos. Obviamente, en un privado, la unidad de sangre de cordón umbilical queda restringida exclusivamente para el donador o para la familia que está pagando el servicio. Para en un banco público, la donadora, en este caso la mamá, cede la unidad y la unidad queda disponible para cualquier persona que lo solicite y la necesite. Bueno, entonces, en sangre de cordón umbilical, ahorita les he hablado de que se células troncales, pero realmente, ¿cuántos tipos de células troncales?
hay tres: células troncales hematopoyéticas, células troncales mesenquimales y otro tipo que se conoce como células troncales somáticas sin restricción, USC. Ahorita en esta primera parte me voy a enfocar a las células troncales hematopoyéticas. Bueno, para hablar de células hematopoyéticas, sí necesito platicarles sobre lo que es un trasplante de células hematopoyéticas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el trasplante de células hematopoyéticas tiene más de 50 años de que se realizó el primero. Primero se realizó en 1955 y en ese entonces pues no se sabía nada de histocompatibilidad, lo único que se conocía eran los antígenos A, B o de la sangre. Entonces obviamente el primer trasplante pues no fue muy exitoso, porque ahora se sabe que se necesitan otro tipo de moléculas que regulan la histocompatibilidad, aparte del tipo sanguíneo. Entonces, bueno, el trasplante de células hematopoyéticas es el reemplazo de células anormales, obviamente hematopoyéticas, porque han sido dañadas por células normales. Las fuentes clásicas de células hematopoyéticas es la médula ósea, la sangre periférica movilizada. La sangre periférica movilizada son células de la médula ósea que al donador se le meten factores recombinantes y hacen que estas células salgan de la médula ósea y migren a la sangre periférica. Y de ahí el donador está conectado a una máquina de aféresis y se pueden colectar estas células. Nada más para que nos demos una idea de la importancia que tiene un trasplante de células hematopoyéticas, en el 2008 se llevaron a cabo más de 36,000 procedimientos en todo el mundo, nada más en ese año. Entonces de ahí la importancia de tener un donador. Fuera si uno tiene, si somos 4 hermanos, pues ya le hicimos, porque eso quiere decir que entre nosotros somos compatibles en un 25%. El problema es que si somos hijos únicos o somos nada más 2 hermanos, porque ahí la compatibilidad disminuye. La probabilidad de encontrar un donador dentro de mi propia familia disminuye. Ahora bien, fuera del círculo familiar, la probabilidad de encontrar un donador de médula ósea es entre el 1 y el 3%. Por eso es que muchos pacientes mueren esperando un trasplante de médula ósea, porque la compatibilidad no es la adecuada. Ahora bien, ¿cuáles son los principales problemas asociados con trasplantes? Existen 2 tipos de trasplantes: el trasplante alogénico, cuando proviene de un donador, y el trasplante autólogo, cuando yo soy mi propia donador. En el trasplante alogénico, como les comentaba, hay una baja probabilidad de encontrar un donador compatible. El tiempo de espera pues es muy largo, a pesar de que existen redes internacionales donde dicen, bueno, tengo este haplotipo, busco a un donador posible. Entonces buscan todas las bases del mundo hasta encontrar al posible donador. A pesar de todo eso, los tiempos son muy largos y la espera es muy larga, y por ello muchos de los pacientes pues fallecen en el ínter. Y uno de los grandes